en un nuevo capítulo del Camino del SEO. Este es el tercer capítulo ya, la tercera entrevista, y hoy tenemos un gran invitado que es Nicolás Fritz. Muchas gracias, Nicolás, por permitirme conocer un poco cuál ha sido tu trayectoria, finalmente, para poder llegar a ser lo que es hoy, que es Gente General de Ipsos. Ahí preséntate tú con más detalles. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Hoy feliz de poder compartir con todos lo que ha sido este camino. Yo soy, Nicolás Friedrich, estudié Ingeniería Civil, hice un magíster en Dirección de Empresas y he trabajado toda la vida en marketing. Partí trabajando en agencia de publicidad, trabajé afuera de Chile con la agencia de publicidad, después estuve un tiempo en televisión, no fui rostro, así que no se preocupen, en el equipo comercial, y también he trabajado en estudios de mercado. Ya llevo un trayecto largo en Ipsos, desde que volví, porque después les puedo contar, digamos, pero fui y volví. Desde la última vez que volví ya son 13 años que estoy trabajando en Ipsos, y uno desde que asumí la posición de CEO acá en Chile. Oye, Nico, y si nos remontamos al tiempo pasado y hablamos de tu primer trabajo, ese primer trabajo, ¿cómo crees que marcó a lo que estás hoy en día? Bueno, me marcó mucho, digamos, porque yo siempre cuento la misma anécdota. Yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, o sea, mucha estructuración. Y mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. De hecho, te hago una anécdota inmediato. En la Universidad de Chile, ¿qué es lo que te enseñaban en esa época? Que uno tenía que ser súper formal, súper compuesto. Y encontré esta posibilidad de ir a una entrevista a la agencia, y yo me presenté en pleno diciembre con traje, con corbata, con camisa, muerto de calor, y entré a la agencia y la mitad de la gente andaba con chorro, polera, chala. Me miraban y me decían, ¿sabes la chaqueta? Estoy súper bien, me la podía sacar, estaba totalmente transpirado. Y fue una experiencia que me marcó mucho, porque yo venía de este mundo como de la superestructura, digamos, a un mundo que era súper desestructurado, mucho más creativo, donde las opiniones de los clientes se valoran de una manera súper distinta. Y para mí fue súper importante eso, en el fondo darme cuenta que había una oportunidad de como diferenciarse o de construir una carrera en algo que a mí me interesaba un montón, que era el tema del marketing, aportando desde lo que eran las fortalezas de lo que uno aprende, digamos, en el mundo de la ingeniería, de la razón por la que uno entra allá, digamos. Uno dice, va a entrar en ingeniería, vaya a construir puentes o vaya a calcular edificios para que no se caigan. Pero hay toda una parte que tiene que ver con el marketing y del marketing decisional, donde uno puede venir a aportar. Y para mí fue súper interesante, el fondo, el haber entrado en la agencia, porque me permitió conocer una diversidad de profesiones, de conocimientos que era muy, muy grande, y me gustó mucho eso. Fue una de las cuestiones que me gustó mucho al comienzo como de la carrera, que fue como conocer un montón de profesiones que uno no veía, digamos, en la escuela de ingeniería. Que hay gente que no le interesaban las calculadoras, que el Excel no era como su principal prioridad. Y eso, en lo que ha sido, digamos, mi desarrollo, creo que es una cuestión que no solo me gustó, sino que me permitió agarrar habilidades relacionales que fueron importantes, y que creo que las sigo explotando, digamos, hasta el día de hoy. No todas dominadas, pero sí creo que ha sido un puntal, digamos, lo que ha sido mi carrera hasta ahora. Interesante de pasar ese mundo. Yo algo conozco de un chef y es un mundo bien distinto a lo que me imagino que fue la agencia, entonces tiene que haber sido bien decidor o bien relevante aquí en el sentido de conocer un mundo súper distinto y un poco guiarte a dónde querés llegar. Sí, de hecho, a ver, yo creo que es una de las cosas como que para mí fue importante, y yo siempre la trato como de marcar, y es que uno tiene que construir desde lo que son tus fortalezas. Entonces, cuando uno estudia ingeniería, te ayudan a mirar los problemas, a descomponerlo en etapas, a tratar de resolver cada una de esas etapas como como en pequeños problemas, y cosas que sean abordables. En el otro mundo, digamos, en el mundo de la agencia, hay mucho de relacionamiento, de gestión comercial, de pensar cuál es la mejor manera de persuadir a un cliente para seguir una estrategia. Entonces, la combinación de esa visión como más ordenada, estructurada, en un mundo que uno podría pensar que es menos estructurado, pero no que no tenga necesidades de estructuración, te permite como poder inmediatamente mostrarte como un complemento a lo que es el negocio, digamos, de una agencia de publicidad. Entonces, eh,
para mí fue súper bueno, digamos, llegar ahí porque rápidamente entendí el valor como de la diferenciación, de encontrar tu camino y de construir sobre tu fortaleza y de aprovechar esa fortaleza para poder, digamos, hacer un buen trabajo y ser reconocido, digamos, por ese trabajo que uno estaba haciendo. Sí, y interesante que igual tienen que ser chicos, ya tienen 24, 25. 25. Imagínate, poder notar y identificar esa diferenciación a esa edad, en el fondo es súper relevante también, imagino, para todo lo que he logrado durante la carrera, porque en el fondo fuiste potenciando esos dos mundos que identificaste en ese primer trabajo. Sí, por eso yo creo que hay una mezcla, digamos, de suerte con encontrar algo que a uno le gusta, porque cuando estás en la escuela, uno puede elegir los ramos que te gustan, que yo hacía todos los cursos de marketing, me entretenía en todo ese mundo, pero cuando empezaron a aparecer las ofertas de trabajo y había que ir ahí, bueno, uno también tiene que tener algunas cosas que te gustan. A mí siempre me gustó la cuestión audiovisual, entonces dije, bueno, la agencia de publicidad va a permitir estar más cerca de ese mundo y sacar el papelito y postular e ir. Un montón de otra gente me decía, porque hay una agencia de publicidad, deberíamos ir, no sé, a un banco, a trabajar en una minera, a una forestal, a una empresa automotriz, cosas súper diferentes. Pero ahí es donde está ese bichito y además yo tuve la fortuna que con la persona que me entrevisté también era ingeniero civil. Ah, Entonces en esa agencia hay un equipo que tenía ya una visión de que había que complementar. Había que complementar la visión quali con la quanti y que había una oportunidad de que la agencia hiciera las cosas distintas. Ahí. Entonces, uno tiene que hacer las cosas bien, pero también necesita un poquito de fortuna. sí. Entonces yo llegué a un equipo que era muy fuerte. Toda la gente que trabajaba en ese equipo han tenido carreras que son súper buenas. O sea, yo tuve muy buenos jefes en el comienzo, gente que tuvo carreras súper destacada o que está teniendo carreras súper destacadas en el mundo como del marketing, y eso también fue una fortuna porque uno pudo agarrar esos modelos tempranos y construir sobre esos aprendizajes. Para mí mi primer trabajo fue muy decidor, y los veo cuando me encuentro con ese equipo con mucho cariño siempre. Qué bueno, interesante. Bueno, esa fue una decisión como bien clara que tomaste de decir, voy a ser consciente y me quiero ir a la agencia de marketing. ¿Qué otras decisiones crees que tomaste que fueron relevantes para estar en la posición que estás hoy? Yo diría que algunas tienen que ver con cosas como positivas. En el fondo, una de las decisiones que yo tomé es siempre estar súper cerca de mi jefe. Cerca de mi jefe, de tener una conversación bien directa, súper transparente sobre lo que yo quería hacer y también directa en pedirles que me ayudaran a conseguir esos objetivos. Eso, de alguna forma, es una decisión porque tú pones a tu jefe en una posición difícil porque hay alguien que está siempre poniéndote presión, que quiere crecer, que quiere avanzar, y no todos están buscando, digamos, tener esa presión, digamos, tan cerca. Yo, cuando estaba en esos primeros años tenía como harta intención como de trabajar afuera y como tener una experiencia internacional, tenía como un drive de tener una experiencia internacional como temprano en el juego. Y de hecho me resultó, por la agencia me pude ir a trabajar a Estados Unidos un tiempo, pero cuando llegué allá me di cuenta que no estaba toda. ¿En qué Y sentido todo? en el sentido que yo probablemente no estaba emocionalmente listo como para irme a vivir solo a un país afuera. Tampoco era el mejor momento, era la crisis como subprime, entonces también estaba difícil. Entonces, yo creo que una de las cosas que aprendí ahí es que hay veces que no todo va a ser éxito, que hay veces que también hay que saber decir que no o me equivoqué y echar pie atrás. Digamos. Si me fui a Estados Unidos, imagínate, la agencia tenía oficinas más Madison un edificio espectacular en el mejor lugar de Manhattan. O sea, de verdad como Una Batman. tremenda experiencia, sí. De verdad como Batman. Pero estando allá no iba a ser. Entonces también darse cuenta temprano que no iba a ser ese y que, como dice el dicho, soldado que arranca sirve para otra guerra. Entonces también saber cuándo no es el camino. La decisión Ah, correcta. no era la decisión correcta, y tampoco la era en ese momento. Entonces, devolverse con el costo que eso significa, digamos, echar pie atrás y reconocer que no había sido una decisión tan bien tomada, tan bien pensada, volver atrás y buscar, digamos, otro camino. En ese buscar camino de vuelta me encontré en otro camino que probablemente no era el mejor,
Y de nuevo, no, esto no es, en el fondo, reconocer bien donde uno va a poder hacer, donde no va a poder hacer. Eso me ayudó, digamos, a entender mejor cuál era mi perfil. Es importante eso que estás haciendo, porque en el fondo hay ciertos lugares que uno puede sacar el mejor potencial y otros lugares que definitivamente no es posible por mucho que uno quiera. Y tú fuiste capaz de poder identificar esos espacios. Conocerte mejor, yo creo que es súper importante. Es como una recomendación. Uno dice, bueno, no se conoce muy bien, digamos, pero no siempre uno se conoce tan bien. Entonces, a mí siempre me dicen, Nico, pero tú deberías emprender, tener tu camino. Pero yo en mi proceso me he dado cuenta que probablemente yo no tengo ese drive tan marcado como para poder ser el número uno, digamos, de un proyecto en ese sentido. Probablemente soy mejor en una posición en la cual hay una cierta estructuración y se necesita un drive para hacer que esa estructuración sea más potente. Entonces, reconocer que no todos probablemente vamos a ser súper exitosos en un emprendimiento propio porque se necesitan ciertas características personales que probablemente no son tan buenas como la mía. Significa asumir que vaya a ser empleado, digamos, ¿no? Y cuando uno es empleado, bueno, pasan otro tipo de cosas. Sí, sí. Pero conocerse muy bien, digamos, cómo es tu personalidad, cuáles son tus características, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, creo que es muy importante. Yo creo que más o menos me reconozco bien y eso me ayuda a también poder relacionar bien con los equipos y buscar trabajar con gente que complemente tus debilidades, que en el fondo sean personas que puedan ser fuertes en aquellas cosas donde tú no eres fuerte, cosa de que tú puedas poner tu tiempo y tu energía en aquellos proyectos más transformacionales donde uno va a poder hacer su cambio. ¿Ah? Yo creo que el conocerse muy bien, el tener muy claro como cuál es tu perfil, es algo muy importante en el proceso como del desarrollo de tu carrera. Y ese conocimiento tuyo lo fuiste de a poco. ¿Cómo fue ese autoconocimiento? A ver, son de muchas formas, ¿ah? Yo diría que de muchas formas. La primera es que hay que equivocarse. O sea, en el fondo hay que equivocarse un montón, pero hay que estar abierto a escuchar en qué es lo que te dan de ese feedback, de cómo, digamos, uno se va equivocando. Yo probablemente cuando partí, eh, me creía mucho más conocedor de la verdad revelada. ¿Ah? Esto así como que no, estudié en ingeniería y como que como Yo sé soy el que se la sabe experto. todo. Claro. Te das cuenta por el feedback que te van dando que no, y ahí uno tiene que definir, digamos, al fondo si tú vayas a rebelarte contra ese feedback o si le vas a dar algunos grados de verosimilitud y después tú no vas a estar disponible a hacer algo distinto con ese feedback que te van a dar. Pero eso es como valioso cuando te dan feedback y uno recibe ese feedback y uno le agrega hartas componentes de humildad, que cuesta meterle humildad, digamos, y reconocer que uno se equivoca y que de repente otros tienen buenas ideas, ¿no? O muchas veces otros tienen buenas ideas, te ayuda un montón como va a poder ir cambiando. Diría que otra cosa que fue bien distinto también fue la paternidad, de alguna forma, ¿no? El tener que controlar el caos de los tres niños Liderar en la casa. y darte cuenta que es súper difícil y que las cosas son como son y que desarrollar la paciencia y la aceptación de cuestiones que de repente uno no quisiera aceptar, pero que hoy día sí, quizás mañana no, también te ayuda un montón, digamos, a tu proceso de maduración. Pero como te decía al principio, esta idea de tener mucha conversación, de estar muy cerca, es un desafío para tu líder, porque pasas a ser alguien que requiere mucho mantenimiento, que tienes que prestar mucha oreja, pero de vuelta he tenido fortuna porque siempre he tenido personas que me acompañan. Exacto. Y reconocer que para mí eso es importante. Como para mí es importante también trabajar o buscar posiciones donde la persona que vaya a estar ahí sea así, digamos, porque si no voy a entrar en un proceso de frustración y no vaya a poder avanzar. Interesante, interesante. Nos contaste que tuviste un tremendo desafío cuando te fuiste a tomar este puesto fuera de Chile. ¿Tienes otro desafío así como significativo que te acuerdes y cómo lo pudiste resolver? Puede ser a lo mejor no tan significativo como ese cambiarse de país, tal vez algo más chico acá en Chile con algún proyecto en particular, algo que te recuerde y cómo lo resolviste. Mira, uno de los desafíos súper grandes que yo he tenido en los últimos años es que yo tenía una posición
regional, en el fondo estaba a cargo de un negocio en varias partes de Latinoamérica. Y desde la pandemia pudimos viajar mucho menos. Entonces la posibilidad de estar presente con los distintos equipos y con los líderes de su negocio se redujo un montón. Sumado con que mi jefe en esa época vivía en el Reino Unido y por razones distintas se fue a vivir a Singapur. Entonces yo a mi jefe dejé de verlo, o lo veía una vez al año, y la gente con la que yo trabajaba también, digamos, la veía pocas veces al año. Por 2 años nos vimos casi nada. Pasamos de volar 20 veces al año fuera de Chile a volar cero el 2020 y el 21 volamos un poquito. Entonces, el liderar, el tener que trabajar con equipo, el tener que relacionarte con una jefatura en la cual uno tiene prácticamente una cercanía física, es un tremendo desafío, porque es súper fácil perderse en eso. Es muy fácil como no saber qué es lo importante, cómo hacerlo, cuánto insistir en la llamada Zoom, en la llamada del Teams, o cuánto no, cuáles son los temas. Yo diría que esto es como un desafío. Como superar esa barrera de la distancia física y ser relevante para esos equipos, digamos, ¿no? En el fondo, ser relevante para que quieran hablar contigo, para que uno los pueda acompañar y convertirte como en relevante. Y una de las cuestiones que diría que siempre hablábamos con el equipo de los países tenía que ver con trabajar muy de cerca como esta idea del foco y definir muy bien cuáles son las cosas como importantes y las cosas que son urgentes. Y siempre estar acompañando lo importante. Siempre tratar de estar como encima de los temas que son importantes, asegurando que la contingencia, que había mucha contingencia, no te comiera lo importante y que te llevara solamente a lo urgente. En esa época lo urgente era vender, digamos, lo urgente era que el negocio siguiera funcionando. Pero teníamos muchos desafíos de transformación, de ajustarnos a este nuevo ritmo, de entrenar a equipos que ya no están cerca tuyo, en los cuales las reuniones con los clientes son de una manera, cambiar como dinámicas de trabajo. Para una empresa de servicios con la que trabajamos nosotros, que hacemos estudios de mercado, trabajamos en relacionamiento, en insights. Entonces, superar la barrera física, que uno dice, bueno, acá no sé, uno va a la oficina, de vez en cuando uno se ve, pero lograr tener intimidad, digamos, con equipos que están lejos, es un mega desafío. Y eso, por lo menos creo que lo hemos sorteado bien, o lo sorteamos bien, con esta idea de tener mucha claridad de cuáles eran los aportes que cada uno tenía que hacer y desde mi lado mantener el motor siempre prendido, en el fondo entender que la iniciativa la tenía que tener yo y tener como un plan muy claro de cuáles eran las prioridades y cómo conseguíamos esas prioridades en los equipos, porque es fácil perderse solo en la casa al frente de una reunión de Teams en muchos países, tenía 8 países o 8 mercados. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Y mantener muy bien digamos, ese balance entre lo urgente y lo importante. Interesante. Bueno, claramente fue un desafío, pero lograste ser fiel bien, porque efectivamente después de eso lograste la posición acá en Chile de CEO de X. Sí. Bueno, ese es un negocio que es grande en Latinoamérica, un negocio importante. Entonces, había harta visibilidad de ese negocio, tuvimos buenos años. No fue muy mal en la pandemia porque los servicios dejaron de funcionar, entonces nuestros clientes dejaron de operar, pero después tuvimos un muy buen momento para recuperar y tuvimos crecimiento de doble dígito en esos años y que lo que significó es que el haber mantenido el foco en producir la transformación en esos momentos en los que estábamos más deprimidos, nos permitió estar muy bien parados para el momento que vino después. Entonces pudimos capitalizar un montón. Entonces como pudimos capitalizar, en el fondo se abrieron oportunidades distintas y eso después, lo capitalicé yo, que tomé la posición de CEO, pero también otras personas que estaban en el equipo, que como le contamos a los clientes, hicimos como la sillita musical, cuando recurrimos a pura gente que estaba en la oficina para ir haciendo el desarrollo organizacional que significaban los cambios que se dieron al final del 23. Interesante, interesante. Oye, Nico, y si te preguntara, ¿cuáles son las habilidades esenciales que debiese tener un CEO?
Pensando en toda nuestra audiencia que quiere en fondo en algún momento ser CEO, me gustaría saber cuáles son esas habilidades que tiene que desarrollar y que no le pueden faltar. Oye, es una pregunta súper difícil porque yo creo que en las distintas industrias, en los distintos negocios, seguramente se necesitan cosas distintas, sobre todo dado el contexto de cómo son los equipos. Yo te voy a decir un poco de las cosas que yo veo en lo que ha sido como mi camino o aquellas cosas que me han jugado a favor. Una de ellas es el hacer un trabajo como de conocerse muy bien. ¿Ah? Probablemente, no sé si el momento como de decirle a la gente que hay que hacer más terapia y que hay que resolver esos problemas que uno tiene, es súper importante en el fondo entenderse muy bien cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, reconocer esas debilidades y aceptar o estar preparado para que otras personas, digamos, te puedan acompañar y potenciar en lo que uno no es fuerte. Eso es una cuestión muy importante. Y lo otro es, pero que está conectado con eso, es el construir sobre tu fortaleza. ¿No? Uno tiene que desarrollar una carrera en la que idealmente tú puedas trabajar en aquellas cosas que son tus fortalezas, ir aprendiendo otras cosas nuevas, pero partir de una base sólida. Es más fácil, digamos, o es más probable que tengas éxito si es que uno trabaja sobre sus fortalezas que si te vas a un lugar donde todo lo tienes que aprender, donde todo es nuevo, donde tienes que construir nuevas fortalezas. Por eso, el entender muy bien cómo uno es, también te permite elegir o buscar esas oportunidades a las que uno tiene que ir. Probablemente yo no funcionaría en todo tipo de empresas. Mi perfil yo creo que es bien específico y sirve para cierto tipo de empresas, probablemente que las que yo creo que tienen desafíos más de transformación, que tienen que desafiar el status quo y que buscan conseguir objetivos de cambio. Probablemente yo no estoy tan bien aspectado como para administrar una mega corporación que tiene que seguir haciendo lo que está haciendo y el desafío es que se siga haciendo bien siempre. Exacto. Probablemente ese no es tanto mi perfil. Pero como te decía, yo creo que esto es una cuestión importante, conocerse muy bien, desconstruir sobre sus fortalezas, y lo otro es aprender a trabajar con mucha gente. O sea, en mi camino, yo siempre he trabajado en empresas de servicio basadas en personas, en servicios profesionales, en gente. Y gente que tiene muchos talentos que son distintos a los que tengo yo. Entonces, aprender a trabajar con mucha gente es súper valioso. Entender que hay valor en las distintas carreras, en las distintas trayectorias, que el valor no viene solamente del saber o de las cosas que estudiaste o de la empresa en la que trabajaste, sino que los desafíos que enfrentaste y cómo fuiste valioso, digamos, en resolver ese tipo de problemas, pienso que es muy importante. O sea, todo el trabajar con equipos multidisciplinarios, entendido, digamos, como el concepto súper amplio del multidisciplinario, creo que es una fortaleza porque, de nuevo, en una posición de CEO te toca ver muchos ámbitos. Y son ámbitos que tienen formaciones súper distintos. El recurso humano es totalmente distinto que administración y finanzas o que los equipos comerciales. Entonces, ser capaz de conectar con sus necesidades, cuáles son las cosas que a ellos les importan, para poder brindarles apoyo y también poder guiar un poco sus conversaciones hacia la. Interesante. Oye, Nico, y en este mismo ámbito, bueno, ya te descubriste cuáles son las habilidades que necesitas, pero imagino que siempre vas identificando qué oportunidades tienes de mantenerte actualizado y de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces hoy? A mí es súper difícil, porque lo que dicen los libros, el fondo que hay que leer, Sí. me cuesta un montón. Ya. Reconozco que me cuesta un montón, no leo 54 libros como uno debería hacer, uno por semana. Me cuesta muchísimo leer. Yo creo que soy hasta medio disléxico. Me pasa que como estoy en muchas llamadas o reuniones donde hay que leer un montón, llego a la casa y estoy cansado, no. Me cuesta mucho leer. Entonces, Sí, no, claro, tu trabajo se dedica a estudiar mucho, pues, a leer muchos papers y documentos. mucho. Sí. Estamos en eso todo el rato. Entonces, reconozco que me cuesta mucho leer. Entonces, ¿qué cosas hago yo? Converso con mucha gente. ¿Sí? Trato de darme tiempo para poder conversar con mucha gente que está en distintos lugares y recibir muchas opiniones. Para tratar de escuchar muchas opiniones de cuestiones que están alrededor, digamos, del negocio en el que estamos hoy día.
voy a la universidad, o sea, trato de hacer clases en la universidad. Eso también te obliga, digamos, a mirar, a refrescar, porque los alumnos hacen preguntas difíciles, pero también en estar en conversaciones con otros profesores. Ahora estoy corrigiendo como trabajos de título, te obliga, digamos, a mirar otras cuestiones. La universidad para mí es como un espacio de escuchar, mirar, distinto, aprender y conocer, que es muy importante. Y lo otro, ese relacionamiento en este conocimiento más chico que es por decirte LinkedIn, estoy todo el día metido ahí. Entonces, cada vez que tengo un ratito me meto, miro, no siempre posteo, pero sí veo alguna cuestión y veo ese artículo y lo miro, oye, y se lo comparto a alguien más y eso genera una conversación. Entonces, aprovechar, digamos, ese grupo que de alguna manera es parecido como en uno, porque los perfiles también se acerca a ese tipo de gente, pero uno se encuentra, digamos, con más conversaciones. Yo trato de abrir esas conversaciones y nutrirme mucho de hablar con otra gente en el tiempo que uno tiene, que al final del día es escaso, ¿no? Faltan horas. Sí, tal cual. Así es. Hoy en ese mismo ámbito, dado que faltan, que los CEO en general, todos tenemos poco tiempo, ¿qué consejo le daría a esta audiencia a los que quieren ser CEO? A ver, yo creo que una cosa importante es como la disciplina, tener un montón de disciplina. El tiempo escasea, pero si uno es ordenado, lo puede hacer rendir mejor. Entonces, para mí hacer deporte es súper importante, es como mi calidad de vida, como estar ordenado, manejar el estrés, la presión comercial, qué sé yo. Súper importante hacer deporte. Entonces, para mí eso es disciplina, levantarse temprano, es ir al gimnasio antes de llevar a los niños al colegio y antes de llegar a la oficina. Entonces, yo trato de tener mi bloque, digamos, temprano. Cuando lo pierdo, me cuesta encontrar mi centro. Y es súper importante ese centro y la cuestión del deporte. Pero lo reflejo más que como que el deporte es como la disciplina de poder hacer eso. Después, cuando estás en un lugar, estar en ese lugar. Estar concentrado, que está ahí en el computador, el multitasking, que el Teams, que el WhatsApp, es fácil no estar. Y eso no te hace ser tan eficiente. Efectivo. Entonces, si vais a estar en un tiempo corto en algo, hay que estar en ese tiempo corto, escuchar, tomar atención y de vuelta la disciplina de hacer una minuta, anotar lo que son los compromisos, tratar de ser súper efectivo en los distintos compromisos. Yo tengo una libretita donde me anoto las cosas que tengo con cada uno de los equipos, las ordeno por semana, entonces después las ordeno por mes, entonces voy haciendo el seguimiento de todos los temas que tengo que ir cerrando y los que me tengo que ir metiendo para que no se me pase algo. Entonces, harta disciplina y Hasta planificación. claro, y seguimiento a la planificación, sí, mucho de esa ejecución también. Sí, Sí. muchas veces uno tiene que asegurarse de ejecutar súper bien. Y lo otro es tratar de ser flexible. Digo tratar de ser porque cuesta ser flexible. A veces uno un poco rígido, pero es un súper consejo, digamos, reconocer que uno se equivoca, cuando te equivocas, volver atrás cuando hay que hacer las cosas diferentes. La flexibilidad, esta idea como cuando uno conversa con alguien, no es solamente para que el otro acepte tu punto de vista, sino que también sentarte a escuchar una conversación y abrirte a dejarte convencer. La conversación debería ser en las dos maneras. Uno tiene un punto de vista, el otro tiene... Y abrirse a aceptar el punto de vista del otro, tratar de escuchar cuáles son las cosas buenas. Ese tipo de flexibilidad, yo creo que de vuelta son esas como competencias que te permiten manejar el día a día, que a veces puede ser medio caótico, pero lograr aprovechar eso para mí ha sido súper importante. No que siempre me resulte, ¿eh? Pero al menos declarar y tener una visión honesta de que eso es lo que uno quisiera hacer. Y cuando no, que te digan, oye, no, escucha. Porque el hecho que abras esa oportunidad Sí. ya te Estar permite consciente que lo necesitas. estar consciente que no necesitas y que vas a hacer algo al respecto. Sí. Oye, Nico, y en este poco tiempo que te queda, me contaste un poco que equilibras tu vida personal un poco con deporte, pero con tu familia, el fin de semana te logras desconectar. ¿Cómo equilibras un poco este cargo que es bien demandante con tu vida familiar en general, tu vida personal? De vuelta te decía como de la disciplina, uno trata de tener como algunos momentos que son importantes. Mis niños son chicos, entonces la semana los voy a dejar al colegio, entonces ahí tratar de ir conversando en ese rato,
Y después en la tarde, cuando uno cierra la oficina, por ejemplo, nosotros siempre nos preocupamos de comer juntos. Entonces nos sentamos los cinco a comer y es un rato en el que nos contamos qué hicimos. Algunos tienen, no sé, un buen día, otro quizás no tuvo un buen día, pero sí tener un espacio en el que estemos todos juntos, idealmente un ratito antes y un ratito después, para poder tener en la semana un momento, digamos, de verse fuera del me trajo, no me trajo, hay que llevarlo, que va el deporte, que qué sé yo, más lo que uno tiene que hacer, El día a día. que el día a día. Sí. Y después en el fin de semana tratar de estar. ¿No? No es que nunca trabaje el fin de semana, pero sí en los horarios que son como de familia, está en la familia. Un poco lo que habláis antes, si estoy en algo dedicado a estar, no va a estar todo el teléfono multitask, es dedicado a tu familia. Claro, hay que tratar de estar. Entonces nosotros tenemos la fortuna que vivimos en casa, entonces invitamos gente, hacemos asado, pero estamos ahí, digamos. Tratar de no estar en ese rato como resolviendo el problema o estar conectado ¿no? Dejar eso un poquito de lado y después, bueno, volvemos el lunes y volvemos a full. ¿No? Entonces, tratar de como tener como tus bandas horarias, no sé, porque sea demasiado ingenieril No, y que me miren feo, digamos, por eso, pero tratar como de tener como tus bandas horarias definida. súper definidas y que para algunos puede ser súper aburrido, pero mira, en este horario voy a salir a andar en bici el fin de semana, en este horario vamos a ir con unos niños al fútbol y después de eso, qué sé yo, vamos a almorzar y ahí tenemos como la tarde como familiar y buscar tener como espacios que sean súper marcados para que cada cosa esté en su lugar. Yo trato de flexibilizarlo porque uno planifica, pero en una organización grande uno no puede disponer de todo. Entonces hay veces que hay que flexibilizarse y uno tiene esas bandas horarias que se van moviendo. Pero en la pandemia, mi jefe viene al Reino Unido, en invierno teníamos 8 horas de diferencia. Entonces era época de crisis, cuando allá eran las 9, acá eran las 6. Entonces teníamos reunión 3 veces a la semana, a las 6 de la mañana, uno se levantaba, ya en pijama, y tenía reunión, y en ese horario estábamos juntos y trabajábamos, pero después yo ordenaba el resto de mi día con otras bandas horarias. Entonces, de vuelta, esa disciplina creo que te ayuda un montón a ir organizando el trabajo. Súper. Oye, Nico, para ir cerrando un poco, no sé si quieres decir alguna palabra como de cierre, alguna recomendación para nuestra audiencia, adicional a todas las que nos has dado, que han sido muy buenas, y las cuales agradecemos profundamente. Yo creo que hay que tratar de pensar en cómo uno tiene un plan. Yo sé que eso es súper difícil, porque tener un plan de tu carrera es como difícil, pero si uno sabe más o menos qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir, te ayuda más a poder conseguir esos desarrollos y tomar decisiones que sean consistentes con eso. Hay veces que aparecen oportunidades, pero no son las que están en el camino de ese plan. Yo siempre he tenido como una idea, a mí me gusta el tema del marketing, trabajar con equipos multidisciplinarios, me gusta un montón ese mundo. Entonces siempre he tratado de mantenerme en ese espacio como más creativo, de insights, de entender lo que le pasa a la gente. Entonces uno toma decisiones en ese camino. Yo creo que tener un plan, tratar de tener foco, ponerle foco a las cosas que uno quiere hacer, dejar las que no, en fondo las que sí, y hay otras que no. Tener foco significa aceptar algunas y dejar ir otras. Es importante. Y la otra, que la gente de la oficina se van a reír de mí, ¿no? Es la conversación de lo urgente y de lo importante. Yo creo que eso uno lo lee en la matriz de Eisenhower y qué sé yo, pero implementarlo y que uno trabaje con eso todos los días es muy difícil. Pero hace la diferencia, porque el mundo, y sobre todo el mundo actual, se centra mucho en el corto plazo. Se centra mucho en lo que está pasando en el momento y a veces cuesta mirar las cosas con un periodo un poquito más de largo plazo. Entonces uno deja de hacer cosas que son importantes en el largo plazo por responder en el corto. Y hacer ese balance es importante. Y el último es perseverar. El fondo perseverar, la disciplina. No, hay alguna gente que no es disciplinada, otros que son menos, pero lograr desarrollar disciplina ayuda mucho, digamos, en poder vivir tranquilo, en trabajar, en mantener una vida, digamos, familiar y personal, en el balance en todos los lugares. ¿Hay algún tips para poder lograr esa disciplina? ¿O tú fuiste siempre disciplinado? Yo igual soy disciplinado. Ya. Yo igual soy disciplinado, pero para mí el deporte siempre ha sido como una manera de mostrar eso. Perfecto. Porque el deporte uno no mejora si no entrena. Exacto. Y cuando entrenas encuentras la mejora.
Entonces yo siempre hice deporte cuando chico, trabajaba en equipo, entonces yo hacía deportes de equipo. Me cuesta mucho más hacer deportes solo, como salir a correr, que hacer deportes como más colectivos. Entonces para mí fue como una escuela muy grande el haber hecho deporte siempre en equipo desde chico y entender que a veces uno es el que hace el gol, otro es el que hace la defensa, uno es el que dirige en el medio, como que cada uno tiene un rol. Y construir desde tu fortaleza, eso es una cuestión que siempre, y eso te forma, te da disciplina, te da mentalidad, te ayuda, digamos, a entender el fair play. A perseverar. Eso es un montón Siempre te va bien. ¿no? Y aprender a perder, digamos. Sí, perfecto. No es que uno no se pique, digamos, cuando pierde, se había picado, perdiste, pero después, bueno, perdiste, ¿por qué? ¿Y qué aprendemos de eso? Y bueno, cómo lo hacemos mejor y cómo trabajamos mejor con más gente para que todos vengan. Porque si tú estás haciendo tu trabajo físico y el otro no lo hace, pues te va a faltar, o al revés, digamos, si tú eres más lento, va a ser tú el El que va a que estar por más ti ya hacia atrás claro, del equipo. en el equipo. Claro. Súper, pues, Nico. Oye, Nico, agradecemos tu tiempo. Creemos que a la audiencia le ha entregado grandes herramientas para que puedan ver qué habilidades son necesarias para este camino del SEO. Y nada más que agradecer. No, muchas gracias y feliz, digamos, de conversar más adelante. O sea, que necesita una conversación, me escriben aquí por LinkedIn y felices de poder acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nico. Nos vemos. Muchas gracias por estar conectados.